Continuamos en Enfoque Matinal desde CDN. Un fantasma recorre, señores, el país político, empresarial, eclesiástico, el país entero. Y todo tiene que ver con una pregunta. ¿Y qué va a pasar si llega el 16 de agosto y no se han podido celebrar las elecciones presidenciales que ahora están fijadas para el 5 de julio? A partir de esa y otras preguntas, nosotros recibimos al profesor de Derecho Constitucional, el doctor Cristóbal Rodríguez. Bienvenido, magistrado, bienvenido. Buenos días, Pablo, buenos días, Nelson. Saludo a toda la audiencia de este programa. Un placer estar con ustedes. Saludos, don Cristóbal. Antes de llegar al 16 de agosto, vamos a hacer una pequeña pausa antes de ayer en la resolución de la Junta Central Electoral aplazando las elecciones para el 5 de julio. Hay distintas voces. Unas objetan las facultades de la Junta para fijar una nueva fecha para las elecciones. Se dice que a lo sumo podría haber emitido una resolución anunciando la imposibilidad de celebrarlas el tercer domingo de mayo. Otras voces dicen que sí, que la Junta puede hacerlo y que ya lo hizo el 16 de febrero. Vamos a escuchar tu opinión autorizada. Sí, mira, yo creo que la Junta tiene facultad legal y constitucionalmente conferida para declarar la suspensión de un proceso electoral tanto en las circunstancias de febrero como en las circunstancias actuales. Pienso, sin embargo, que aunque la ley 1519, que es la ley orgánica del régimen electoral, le confiere en el numeral 7 del artículo 18 facultad para convocar elecciones extraordinarias, fíjate que la ley 1519 dice que las elecciones extraordinarias son las que se convocan o las que se llevan a cabo por una de tres circunstancias: o porque se han creado nuevas demarcaciones territoriales, o porque se han anulado unas elecciones, o por cualquier otra circunstancia. Lo que tienen en común esos tres escenarios es que las elecciones se realizan en una fecha distinta a la constitucionalmente prevista. Eso es lo que le da el carácter extraordinario al proceso. Entonces, ¿qué sucede? La Constitución de la República, en su artículo 209.3, dice que las convocatorias a elecciones generales, a elecciones extraordinarias y a referendos se celebrarán dentro de los 70 días que sigan al momento en que se publique la ley que las convoca. Es decir, la Constitución no prevé el escenario en el que unas elecciones extraordinarias sean convocadas por una resolución de la Junta Central Electoral, sino por una ley del Congreso. Por tanto, si la ley 1519 le reconoce a la Junta Central Electoral una potestad que el artículo 209.3 solo le reconoce al Congreso de la República, la de convocar elecciones extraordinarias, entonces hay un conflicto entre lo que prevé la ley y lo que prevé la Constitución. Y ese conflicto, la solución del conflicto, lo da el artículo 6 de la Constitución, que dice que no puede haber contradicción entre una norma infraconstitucional y la Constitución por el principio de supremacía constitucional. Esa es mi lectura de ese tema. Creo que la Junta adolece de facultad para convocar a un proceso extraordinario. Yo la semana pasada, el jueves, específicamente publiqué un extenso artículo de 11 páginas en el Digital Acento, donde una de las cosas que intentaba explicar es esa, y donde lo formulaba, digamos, en tono de advertencia. Debería seguirse el rigor y el formalismo que la Constitución prevé para este escenario. Pero no se hizo y bueno, yo sé que hay lecturas razonables que postulan que sí, que la Junta puede convocar
a elecciones. Creo que una lectura correcta del texto constitucional o de la ley a la luz de la Constitución no lo permite. ¿Cuál sería entonces el procedimiento que tú consideras correcto? La ley, la votación de una ley, es lo que dice el 209.3. ¿Qué pienso además que hubiera pasado sin mayor dificultad en el contexto actual, en el Congreso? O sea, eso no iba a representar ningún obstáculo. Sí, porque casi todo el mundo está de acuerdo con esto. Esto no es el gran problema. El gran problema es Cristóbal Rodríguez. Y cómo va esto del COVID, uno no sabe en qué va a terminar esto. Es decir, que es descartable que llegue el 16 de agosto y no se han podido celebrar las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué salida tenemos ante un escenario así que nadie puede descartar ante lo que estamos viviendo? Salidas. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué hacer? Mira, la Constitución, o mejor dicho, ese es un escenario tal vez del más elevado nivel de complejidad jurídica que hemos vivido en el país en mucho tiempo. Por sus implicaciones y por tanto donde el primer criterio, a mi modo de ver, que debe ponerse en primer plano, no es un criterio jurídico, es aquí, si ese escenario se presenta, el liderazgo político tiene el compromiso de pactar una solución. Ponerse de acuerdo en una solución. O sea, salida política. Cualquier solución debe pasar por un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país que evite que la solución a implementar pueda ser luego perseguida, saboteada y eventualmente cuestionada con posibilidades de éxito. Yo creo que eso hay que evitarlo y reitero, eso pasa por un acuerdo del liderazgo político. ¿Cuáles son? Yo quiero referirme a las propuestas. Yo todavía no he publicado mi artículo, creo que lo voy a terminar hoy sobre esto, pero he estado atento a todas las propuestas que se han hecho. Incluida la de Nacef Perdomo, que me parece muy buena para el debate. Desde la creación de una junta de gobernanza hasta la designación de una especie de junta de notables. ¿Cuál es el problema? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el problema con esa propuesta? Quienes la proponen dicen el 16 de agosto culminan su mandato las autoridades elegidas en mayo del 2016. Por tanto, el 17 esas autoridades ya no tendrían estar más del 16 de agosto. Si están más del 16 de agosto, lo harían sin fundamento constitucional. Ese es el razonamiento detrás de esas propuestas. Pero resulta que la Constitución no le da fundamento a la Junta de Gobernanza ni a la Junta de Notables. Entonces, es una propuesta o son propuestas que tienen una contradicción irresoluble en su punto de partida, porque conducen exactamente a un escenario que ellos están queriendo criticar, y es la ausencia de previsión constitucional. Otros dicen, si no hay elecciones el 16 de mayo, del 16 de agosto, antes del 16 de agosto y cambio de mando, por tanto, debe activarse el régimen de sucesión presidencial previsto en el artículo 129 de la Constitución. Otros dicen inclusive el régimen de sucesión presidencial previsto en el artículo 126 de la Constitución. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 126 de la Constitución? Vamos a compartirlo con la audiencia, con la teleaudiencia. El texto del artículo 126 de la Constitución está previsto para un escenario en que el presidente o la vicepresidenta electos no se puedan juramentar. Es decir, si no se pueden juramentar en la fecha indicada, ni el presidente ni el vicepresidente de manera provisional asume
la presidencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero ese no es el escenario en que nos encontramos. Entonces, otros dicen, bueno, el régimen de sucesión del artículo 129, ¿qué es lo que prevé el artículo 129? La falta temporal del presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República. Si faltan los dos, sea temporal o definitivamente, entonces asume la presidencia de manera provisional el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué debe hacer el presidente de la Suprema Corte de Justicia dentro de los 15 días a la asunción provisional del gobierno? Convocar a la Asamblea. ¿Para qué? Para que la Asamblea Nacional elija a los sustitutos del presidente y la vicepresidenta en falta. ¿Y cómo elige la Asamblea a los sustitutos del presidente o la vicepresidenta en falta? De una terna. ¿Quién la presenta? El órgano principal del partido político que postuló al presidente y la vicepresidenta en falta. Es decir, a eso conduce esa propuesta. Yo no sé si quienes la han hecho están conscientes de que a eso conduce. Es decir, si ese escenario se presentara, lo que tendríamos es un gobierno designado por la Asamblea Nacional, de miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Cristóbal. Entonces, yo quiero, además, es una propuesta también que no tiene salida. O sea, es una propuesta con un nivel de contradicción que la convierte en una propuesta sin salida. ¿En qué sentido? Esa decisión al final la toma la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional no va a existir el 17 de agosto, porque la Asamblea Nacional es la reunión conjunta de las cámaras integrada por los legisladores. Entonces, si cesan el 16, ¿qué asamblea es que va a hacer ese proceso? Es decir, yo creo que estas son circunstancias para pensar en el país y no para pensar en la política, ni para pensar en las elecciones en primer plano. Aquí hay que poner en primer plano el problema de cómo vamos a salir de la manera menos traumática, porque traumática va a ser. ¿Cómo vamos a salir de la manera menos traumática de la crisis de salud pública y de la crisis económica que nos va a dejar, que nos está dejando como consecuencia la pandemia? Y por tanto, y esto va a sonar feo y hay gente que no le va a gustar escucharlo, pero aquí el problema electoral debe pasar a un segundo plano. A un segundo plano. Aquí lo que el país necesita es un liderazgo unido en torno a una agenda común, ejecutada en común por todo el que tenga algo que aportar, donde todo se ponga en un lugar común, mascarillas, guantes, todo lo que todos los insumos necesarios. No puede ser que un candidato esté, por un lado, proponiendo construir hospitales, otro por otro, proponiendo traer insumos, y el gobierno haciendo su gestión por otro lado. No, es decir, no tenemos una estrategia nacional. Permíteme, pero déjame un chance, Pablo, déjame un chance. ¿Me permite, Cristóbal? Sí. Sí, o sea, no está en ningún texto lo que se puede hacer. Tú lo has dicho claramente. No, yo no dije eso. Yo dije, no tiene fundamento en los textos las propuestas que he analizado. Bueno, están en los textos, pero se queda en el aire todo. En ese sentido, tú mismo has planteado que se va a necesitar de un grandísimo acuerdo y la voluntad política, que es lo que yo no estoy viendo, porque todos hablan, muchos dicen unidad nacional. Hubo un líder que se le zafó y dijo ahora, un gobierno de unidad nacional ahora, pero que tal vez eso podría tener vigencia después de agosto. Entonces, ¿a dónde yo voy? Contigo convengo en que se necesitaría ese gran acuerdo que trascienda agosto, porque los mismos que están hablando de unidad dicen, pero ni un día más después de agosto. Pero parece que no están analizando todos esos entresijos que tú estás ponderando. Pero hay otro escenario que nos limita ahora mismo la posibilidad de tocar la Constitución, y es el artículo 271,
que establece que no se pueden producir reformas a la Constitución mientras prevalezca el estado de excepción. Es correcto. Entonces, es como una trampa, Cristóbal. Parece o que necesitaremos de líderes nuevos o de una elevación tal que entiendan que el mundo está patas arriba. Mira, yo les voy a decir cuál es mi visión, que creo que es la que más se compadece como solución a la situación de un escenario de agosto sin elecciones. Hay dos principios, digamos, que están a la base del constitucionalismo: el principio democrático y el principio de la continuidad del Estado. El Estado no puede cesar. El Estado tiene que continuar. La razón de ser, de la existencia misma de la Constitución, es organizar la forma en que el Estado funciona. Entonces, si no hay previsión constitucional, porque es verdad que la Constitución dice que las autoridades cesan el 16 de agosto de cada 4 años, pero esa previsión parte del supuesto de que en mayo hubo elecciones y de que, por tanto, el cese de la autoridad va a continuar con las autoridades ya electas. Pero si no hay autoridades electas, el Estado no se puede parar, el Estado tiene que continuar. Y las únicas autoridades con legitimación democrática para, en el marco de lo constitucionalmente aceptable, continuar por lo menos en la gestión de la crisis, son las autoridades que fueron electas hace 4 años, nos guste o no. Si traemos una junta de notables que nadie eligió, ¿cuál es el fundamento democrático de eso? Lo otro es el artículo 275 de la Constitución, y sé que no es equiparable, pero lo que está a la base es el mismo principio. Dice que cuando las autoridades designadas para la Junta Central Electoral, para el Tribunal Constitucional, para la Cámara de Cuentas, cumplen su periodo, deben permanecer en sus cargos hasta tanto no sean sustituidos. ¿Cuál es el sentido detrás de eso? Que la Junta no podemos vivir sin una Junta Central Electoral. O sea, no es que mañana cumple la Junta y Castaños y doña Carmen Inver tienen que irse para su casa. Tienen que esperar que alguien venga a hacer lo que ellos estaban haciendo. Y ese que alguien venga tiene que ser el resultado de un proceso conforme a las previsiones de la Constitución. ¿Y cuál es el proceso conforme a las previsiones de la Constitución? Un proceso electoral. Entonces, cualquier autoridad que suplante a las autoridades actuales tienen que ser el resultado de un proceso electoral que se va a llevar a cabo ¿cuándo? Cuando las circunstancias de la pandemia lo permitan. Entonces, yo quiero añadir a esto 2 cosas, para resumirlo y decirlo claro. Creo que el gobierno debería continuar hasta que se generen las condiciones para que haya elecciones. Eso implica un mayor nivel de activismo en el Congreso Nacional en el monitoreo de la evolución de la pandemia. Eso implicaría un mayor nivel de activismo y de vigilancia por parte del Congreso Nacional en el monitoreo. Es decir, no es que entonces vamos a cruzarnos de brazos para que la cuestión se prolongue. No. Esto es un asunto que hay que asumirlo con responsabilidad. Lo primero. Lo segundo, pienso que en ese escenario, si ese escenario se presentara, debería producirse una modificación puntualísima a la Constitución cuando se levante el estado de excepción, porque las autoridades que asuman, vamos a suponer que lo hacen en septiembre o que lo hacen en octubre. Entonces, ¿qué es lo cómo lo resumo? Las autoridades electas deben durar 48 meses. Las nuevas autoridades electas deben durar 48 meses. Y por tanto, debería haber un transitorio constitucional que garantice eso. Excepcionalmente, las autoridades electas en el año 2020 no culminarán el 16 de agosto, sino cuando se cumplan los 48 meses. 48 meses. ¿Por qué sugiero esto? Porque creo que es una sugerencia que podría aligerar
digamos, podría atemperar los ánimos para que el acuerdo del que hablaba hace un momento se pueda materializar. Y vuelvo al otro punto, y creo, y eso es fundamental, no ya por el proceso electoral, sino por el tema de la pandemia. Creo que es tiempo de que el gobierno se ponga en comunión con todo el país. El gobierno se ponga en comunión con todo el liderazgo político, con todo el liderazgo social, pero de verdad, a definir y a implementar una estrategia con una agenda puntual en la que todo el que tenga algo que aportar tenga un canal institucionalizado para aportarlo. Precisamente, Cristóbal, todo lo que has dicho remite a lo que dijiste al inicio, o sea, la importancia del país por encima del interés político. Ahora llama la atención que ha habido propuestas tanto de Abinader como de Fernández a esa reunión entre el liderazgo para llegar a algún tipo de acuerdo, para diseñar algún tipo de plan. Sin embargo, no ha habido respuesta. ¿Cómo explicar que en este contexto que has explicado desde el derecho constitucional magistralmente, todavía no se haya presentado lo que yo digo, la bendita foto palaciega en las escalinatas del Palacio, ¿no? Entrando por la Doctor Báez, donde aparezca el liderazgo político, incluso enviando esa señal al país de unidad de la política frente a una crisis que trasciende a ella misma, a la política. Un poco aquellas fotos de Trump, de Carter, de Obama, Bush, cuando han ocurrido grandes tragedias en los Estados Unidos, 11 de septiembre, por ejemplo. Dime, a ver. Mira, antes de ayer leí un artículo que ha circulado por todo el mundo de Bill Gates. No fue el primero que lo dijo, pero lo dijo él y pareciera que lo dijo él. Mucho antes lo había advertido Naciones Unidas. Es decir, esta es una situación de emergencia que no tiene solución individual por país. Es decir, si la solución no puede ser individual de un país, no puede haber soluciones individuales a nivel del mundo, no puede haber soluciones unilaterales a nivel de los países. No es posible. Y mucho menos con los niveles de precariedad de nuestro sistema sanitario y con los niveles de precariedad de las estructuras económicas para hacer frente a la crisis. Aquí se necesita del concurso de todos, para frenar lo antes posible la pandemia, porque cada día de retraso en la efectividad de las políticas para frenarla va a implicar un incremento de la magnitud del daño a todas las escalas, y por tanto un mayor tiempo de la recuperación. Entonces, aquí se necesita, y quiero ser enfático en esto, se necesita que todos se pongan en la sintonía de poner en primer plano la crisis sanitaria. Las elecciones se van a realizar cuando se puedan realizar. Aquí nadie va a ir a votar si permanece el temor del contagio. No es verdad. Hay un estudio que circula por ahí que dice que nosotros solo estamos por detrás de Ecuador como población con mayor miedo al contagio y a la muerte. Es decir, la gente no va a ir a votar. Entonces, tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener elecciones cuando se pueda hacer elecciones. Y yo quiero ser en esto enfático, es cuando se pueda. Es que lo primero es la salud y la vida de la gente. Eso es lo primero. Nosotros no podemos exponer a la gente por precipitarnos por contradicciones políticas, porque quiero que tú salgas para que entre el otro. No, eso no es lo primero. Reitero, las elecciones tienen que pasar a un segundo plano y se van a hacer cuando las circunstancias lo permitan. Y la crisis debe terminar de gestionarla el gobierno actual, pero debe terminar de gestionarla sobre la base de una agenda común con la oposición política, con la sociedad, con el empresariado, con las iglesias, con todo el que tenga algo que aportar. Eso es lo que yo pienso de la agenda. Y hay salidas dentro del marco de la Constitución. La continuidad
la idea de continuidad del Estado y el principio democrático respaldan la posibilidad de que el gobierno continúe más allá del 16 de agosto. No es cierto. No es cierto que hay un vacío constitucional. Ahora, esa solución, esa salida, reitero, tiene que ser pactada entre todos para que sus resultados sean por todos respetados. Bueno, gracias, Cristóbal. El que quiso escuchar ya escuchó. Un momento en que debe primar el desinterés y una grandísima voluntad de todos los sectores. Y coincido contigo en eso de que las elecciones están ahora en un lejano segundo o tercer lugar. Gracias, Cristóbal Rodríguez. Gracias a ustedes, jóvenes. Bueno, y cuídese por ahí. Siempre. En eso andamos. Continuamos. Saludos, Damián. De tu parte.